El urucú es una especie botánica arborescente de las regiones intertropicales de América, muy conocida por los indígenas de la región por sus propiedades medicinales. Cultivado específicamente en Colombia, México, Ecuador y los Andes del Perú desde la época precolombina. En realidad, ese nombre conocido por los indios guaraníes por urucú es conocido en otros países de Centroamérica con el nombre de achote, bija o bixa. En realidad es curioso como lo botánico, y es aceptable también que lo botánico que clasifican científicamente esa planta, toman muchas plantas de acuerdo a los nombres conocidos en el país. O sea, como ejemplo, para poder comprender el nombre científico de nuestra yerba mate es Ilex paraguariensis, por lo tanto, la yerba mate es típico del Paraguay. En este caso particular, el nombre científico de esa planta es bixa, que viene de un nombre autóctono de los países de Centroamérica, conocido el nombre de bija. Y orellana es honor a un botánico, digamos, de la época de los españoles que vino a investigar esa planta, orellana. Y lo curioso, para la cultura, digamos, de la denominación científica, orellana, como todo apellido, es con O mayúscula. En este caso particular, como una especie, se pone como O minúscula. En definitiva, digamos, esa planta corresponde al nombre de Bixa orellana, de origen tropical, pero se encuentra, es conocido en Paraguay, en pocos lugares. En la zona Alto Paraná hay personas que lo han cultivado y nosotros, dentro del programa de Proyecto Productivo, consideramos importante tener esta planta para difundirlo, que lo ampliaremos oportunamente. De su fruto se obtiene una especia homónima, habitualmente utilizada en la gastronomía mexicana. El urucú es un arbusto perenne que tiene una altura que va de 2 a 5 metros. La copa del mismo es baja y extendida, ramificada a poca altura. Se puede cultivar esta planta con grandes beneficios por las propiedades que tienen los frutos, las hojas y la raíz. También se la puede encontrar en forma silvestre. Esta planta, como lo vemos, 2 años de vida, tiene un desarrollo alrededor de 5 a 6 metros de altura. Como podemos apreciar, las hojas son cordiformes, o sea, similar al aspecto de un corazón. Y cuando florece, tiene unas flores amplias, grandes, de color blanca, violeta, muy llamativa, en racimo, por lo tanto, por esa particularidad en la planta ornamental. A raíz, digamos, de la inflorescencia o de las flores en racimo, en panojas, los frutos también se logran de la misma manera. O sea, acá tengo un conjunto de esos frutos, que es curioso, digamos, esos frutos tienen el aspecto, digamos, parecido a un tártago de su formato, y su superficie es irisada, que sí tiene pelitos. Si abrimos el interior de esos frutos, y lo vamos a apreciar despacito, encontraremos numerosas semillas. Si yo vuelco esta semilla en la palma de la mano y por presión de la misma logro que se me tiñe la mano de un color rojizo. ¿Qué es lo que significa con eso? O sea, tengo que humedecer primero. ¿Qué significa con eso? Que sí que esta semilla tiene un pigmento muy particular que vamos a ampliar dentro de un ratito, un colorante que rodea la semilla y al principio se torna color rojo. A medida que lo vamos diluyendo, el color rojo se torna más amarillento. Es una planta, digamos, que sirve como colorante. Pero quiero destacar que para conocimiento el que va a tener la planta, cuando crece en el árbol, al principio tiene un color verdoso, luego rojizo. Para cosecharlo, tiene que tener esta coloración. Y no dejar que se desarrolle eternamente la planta, porque llega un punto que si uno deja en la planta, el contenido, digamos, las semillas se llegan a perder. Esta planta tiene una particularidad, que los frutos
quedan cerrados en su cápsula, o sea, la semilla queda encerrada en su cápsula y no dejan liberar la semilla. Si uno observara, y van a aprender lo que van a tener en la plantación en su casa, y quiero que tengan en cuenta que alrededor de la planta jamás hay regeneración natural. Para su plantación es necesario utilizar las semillas. Las utilidades, básicamente lo más importante y lo más sobresaliente es que estas semillas que están en su interior de la cápsula, uno lo puede volcar en un frasco con aceite, especialmente el aceite de coco, lo logra macerar de un día para otro y la coloración roja se integra al aceite, porque el aceite es un vehículo para que se integre el producto y luego se pueda utilizar como una pasta, como un ungüento para lograr, digamos, la protección del cuerpo. O sea, en las playas brasileras, algunos lugareños, digamos, porque en Brasil también producen, en Centroamérica es conocido esa planta, en Perú también, en climas cálidos, como había señalado al comienzo, se venden esta semilla en un frasquito con aceite y uno al volcar, poner la mano y al untarse el cuerpo, logra una protección solar, porque el contenido de ese pigmento rojizo y amarillento logra como una protección del sol. ¿Y qué ventaja tiene? Que la mayoría de las personas, por más nativos que eran los guaraníes, también se protegían el cuerpo con esto. Con la doble ventaja, o sea, le facilitaba las largas andanzas que ellos lograban por el monte, le daba agilidad al cuerpo y permitía que los rayos ultravioleta, especialmente en los veranos muy calurosos, no le perjudicaban la piel. Contienen unas 25 semillas dependiendo del tamaño, que tienen un color rojizo intenso. Es muy utilizado para la coloración de diferentes comidas en reemplazo del azafrán. Se utiliza también para la coloración de cremas, quesos, telas, cueros, madera, entre otros. Es cada vez más requerida esta semilla por ser un colorante natural, aceptado por las diferentes reglamentaciones alimentarias del mundo sin cuidado alguno. Este producto se descubrió que por su coloración tiene la ventaja que se puede usar en la industria alimenticia, porque si uno cocina la carne se torna un color amarronado, pero si uno mezcla una carne picada con esto, especialmente alguna salchicha, la coloración se mantiene tirando a cuasi rojiza, no rojiza 100%, sino una coloración parecida, digamos, al color de la carne, es más atractivo. Si uno prepara un arroz y dentro del hervor del arroz lo concentra la semilla en una especie de saquito parecido al saquito del té y lo cocina junto, eso libera el pigmento y el arroz tiene una presentación más agradable, como se hacen con los locotes, o sea, un sustituto de los locotes. En segundo lugar, es un producto de gran ventaja porque está aprobado por los códigos alimentarios de Asia, de Estados Unidos, de Europa, que es aceptable a la salud humana, por lo tanto no tiene toxicidad humana. O sea, ¿por qué señalo esa particularidad? Por lo mencionado, digamos, al ser aceptado en el Código Alimentario, que sí que nosotros estamos seguros en la zona utilizar eso sin ningún riesgo. La semilla molida se utiliza para tratar el sarampión, viruela, enfermedades del riñón, disentería, febrífugo, astringente y ligero purgante. La pulpa se usa en quemaduras y ampollas. Las hojas actúan contra el malestar de garganta, afecciones respiratorias, dolores renales, inflamaciones térmicas y vaginales, fiebre, hipertensión, vómitos sanguíneos, diarrea, hemorroides, anginas, abscesos, entre otros. También quiero notar, digamos, que en ciertos países americanos también se habla de que estas semillas son usadas para tonificar el aparato digestivo y para, como uso, digamos, para palpitaciones cardíacas. O sea, tiene esa ventaja, digamos, esa ventaja que es conocido. Pero hay un detalle importante, digamos. Se mencionaba que los guaraníes usaban para cubrirse la piel
en su larga caminata. Y uno decía, no, son nativos, ya no necesitan protegerse. No, por más que ellos nativos, por más que ellos vivían con la naturaleza, igual ellos no se arriesgaban su cuerpo en las largas caminatas de mucho sol. Es bueno recordar y destacar a un investigador argentino, las plantas americanas, hablando sobre el urucú, él lo titula planta de los pescadores. ¿Por qué motivo? Por la razón de que cuando uno va de pesca, no la pesca actual que tiene mucho modernismo, mucho bote, mucha sombrilla, pero estoy hablando de décadas atrás que no había tanta comodidad. Uno iba al canoa y no tenía un cobertor de la canoa. Entonces estaba en presencia del sol en forma directa. Y en segundo lugar, el entorno donde había un remanso, siempre estaba presente, había presencia de mosquitos. Entonces el pescador no tenía, digamos, elementos apropiados para proteger el sol, entonces él untaba su cuerpo con este producto preparado en aceite de coco o de girasol o de otro producto como los guaraníes usan a base de aceite de pescado con grasa de iguana. Pero nosotros, digamos, como estamos lejos, digamos, de esos animales silvestres, especialmente de la iguana, tenemos que utilizar el aceite. De esa forma, digamos, el pescador preparaba un frasquito con base de esa semilla, protegiendo su cuerpo para las inclemencias de los rayos ultravioleta, y además le servía como un repelente de insectos. Pero lo curioso es que no es un producto tóxico, eso es lo más destacable. Yo siempre quiero señalar, digamos, que el uso de las plantas medicinales se debe seguir usando, pero también con precaución. En este caso no se tiene riesgo, pero también es bueno destacar que el ser humano normal, los varones especialmente que tienen que estar en contacto con la naturaleza, tiene mayor defensa, pero en cambio la mujer embarazada, ningún medicamento en general, tanto de farmacia como algunas hierbas medicinales, no se aconsejan su uso, pero es un caso muy particular en el estado de la mujer cuando está esperando un embarazo. Se puede hacer el plantío directo o en plantines para llevarlos a su destino final, donde se ponen de 4 a 5 metros de distancia para el mejor trabajo en el momento de la cosecha. Se puede sembrar en diferentes tipos de suelo. Algunos autores recomiendan pesados, pero con abundante materia orgánica. También aquellos mejorados, pero bien drenados. La mejor época de siembra es la primavera, aunque en vivero se puede sembrar en cualquier tiempo, recordando de regar apropiadamente. También se puede hacer por estacas o injertos. Es recomendable hacer poda de limpieza en forma anual. Justamente tomando esta semilla y repasando un poquito, teniendo en cuenta que en el árbol las cápsulas están cerradas. Entonces, para su multiplicación uno necesitaría abrir la semilla, liberar las semillas, como en este caso, y introducirlo en una maceta. ¿Por qué una maceta? Porque la ventaja tiene, si uno lo hace una siembra en un almácigo, una vez que tome el plantín es difícil hacer el trasplante, porque en maceta uno puede lograr que se enraice bien la planta y con mucho cuidado lleva la maceta al lugar definitivo. Esa es la forma que uno puede multiplicar a través de semillas, germina muy bien. Es una planta que germina muy bien, su forma reproductor de semilla, y alrededor de los 20 días esta planta germina. O sea, es bueno estar atento. Una vez que se desarrolla el plantín y tome una altura de alrededor de 20 a 25 centímetros de altura, uno puede debe llevar al lugar definitivo. Pero el lugar definitivo es aconsejable realizar un pozo previamente, digamos, con tierra bien mullida, y lo mejor de todo agregar estiércol de vaca, preparar bien para que el arranque de la planta tenga una buena formación. Acá en este caso particular, por razones de que no teníamos elementos fertilizantes, nos costó repuntar esa planta. Si yo lo hubiese logrado el estiércol de vaca, el comienzo de la plantación, tendría que tener por lo menos más de medio metro de altura, porque en 2-3 años la planta ya fructifica. O sea, toda planta que uno quiera tener un éxito total, una vez que tenga una buena tierra tamizada, desinfectada en el almácigo, una vez que germine la planta y tenga su desarrollo entre
alrededor de 20 a 25 centímetros. Al llegar al lugar definitivo, tiene que estar preparado el suelo bien mullido y, si es posible, a una profundidad mucho mayor que el tamaño de la maceta. Pero ya uno lo fertiliza, dando lugar que cuando la planta va creciendo, va desarrollando bien el follaje porque tiene nutrientes, tiene nitrógeno, tiene fósforo, pero tiene también una base de sustento de buen desarrollo. Y de esa manera la planta nace sana, digamos. Y justamente lo que se tiene que destacar, como se mencionaba que es una planta originaria del lugar tropical, hay que destacar que es sensible al frío, pero en nuestro caso, como no tenemos grande helada, porque la planta se desarrolla bien entre 20 y 25 grados de temperatura. Y el único cuidado aconsejable en nuestra zona, sobre todo si uno está tierra más adentro es mejor, si uno está en el medio del Paraguay mejor, si uno está cerca de Asunción es mejor, pero acá en la costa del río Paraná, ¿qué es lo que se observa en invierno? La presencia de viento frío. Esos sí son perjudiciales. Pero si uno evita que logra una cortina de árboles para romper esa fuerza del viento, esa planta crece bien y no se hiela. En lo mejor de los casos, en las observaciones que hemos realizado, una planta de 4 o 5 metros de altura, lo que se perjudica es la copa. Pero uno tiene que cuidar que los vientos fríos no le lleguen a la planta. De esa manera uno puede lograr buena fructificación y buena cosecha de la semilla. En principio, como nos hemos respaldado en reconocer que es una planta que no tiene riesgo su pigmento y en principio haciendo, digamos, moliendo los frutos o extrayendo los frutos en agua, porque en agua se solubiliza el pigmento y uno puede separar la semilla del pigmento de esa manera y luego dejar que se evapore el agua y lograr un polvo. Lo importante es que antes de señalar el aprovechamiento que quisiera que se dé el pequeño productor o los pequeños artesanos, es tener el respaldo y recordar, digamos, algo que se había mencionado. Si está aprobado en los códigos alimentarios del continente asiático y la Comunidad Europea, y también en los países vecinos, Argentina y Paraguay, también tiene reconocimiento en su código alimentario, por lo tanto es una planta inocua. ¿Qué aprovechamiento podemos darlo? La ciudad de Encarnación ya empezó con un gran desarrollo turístico. Ya vienen personas de los países vecinos y la mayoría vienen con una gana de aprovechar nuestro hermoso sol y nuestras bellísimas playas con aguas puras, cristalinas, y podemos ofrecer un producto artesanal, o sea, para los pequeños productores que elaboren un producto como protector solar. Esa es la salida básica que se puede dar a esa planta. Es una oportunidad para desarrollar un producto más dentro del proyecto productivo en preparar un producto usado como bronceador. Y en segundo lugar, buscar la manera de que ese producto también sea utilizado en la gastronomía. O sea, tiene utilidad. O sea, la intención de esta nota no es destacar lo curioso de la planta y lo interesante que uno puede apreciar por los tonos, por el color, sino la gran utilidad. Y esa utilidad la tenemos que aprovechar. Hoy por hoy, como dice Peter Giver, el Paraguay se debe aprovechar la oportunidad. Y esa es una oportunidad más para el pequeño productor potenciar su uso y su conocimiento con ese fin. La coloración sirve hasta inclusive para decorar, digamos, ciertos tejidos. Ya hemos recalcado y dicho que la gastronomía tiene utilidad, tiene buena presencia, pero la forma comercial más fácil y más accesible es lograr un bronceador artesanal que ya tenemos antecedentes en los países vecinos, especialmente en las playas brasileras. El rendimiento promedio de una planta depende del suelo, el cuidado, la variedad y la edad de la planta. Es de aproximadamente 1000 kilos por hectárea de fruto seco, del cual las semillas representan entre el 50 y el 60% del peso total, o sea, 500 a 600 kilogramos por hectárea.
La materia colorante se obtiene en estima en un 10% del peso de las semillas y se puede lograr rendimientos mayores que superan los 1.500 kilos por hectárea. El cultivo es una buena alternativa para los pequeños productores que pueden realizarlo asociado con frutales, cedros, paraísos, coco, entre otros. El fruto rojizo es una cápsula de diferentes tamaños que van de 2 a 5 centímetros, recubiertas por filamentos gruesos que van cambiando de color a medida que maduran. Hay que tener en cuenta que florece escalonadamente, comenzando desde los capullos terminales.